Ahora, si tú quieres utilizar WhatsApp para vender, entonces tienes que tener algunos principios. Tienes que utilizar algunos principios que te voy a mostrar en este momento. Hay algunas personas que ni siquiera saben que por WhatsApp se puede vender y lo utilizan es únicamente para comunicarse, divertirse, estar en grupo, en fin. Y pues por WhatsApp se puede vender. Incluso algunas personas todavía no tienen el WhatsApp instalado para la venta, ¿no? Y lo importante es que tú aprendas a diferenciar hoy qué es una venta que se puede generar, que es un elemento que te puede generar mucha utilidad a ti de ahora en adelante y las características principales que debes tener tú o que debes entender para poder generar ventas es que para vender tienes que tener un guión de venta ya preelaborado, listo. Cuando alguien te pregunte algo, tú puedes responderle de inmediato. La venta no es más que servicio al cliente y servicio al cliente no es más que resolver objeciones, resolver dudas y cuando la persona ya tenga total claridad del producto, entonces cuando te va a comprar. Por eso tu guión de venta debe ir de acuerdo casi que a vender porque tiene que ser persuasivo, pero también tiene que ser algo así como la solución a los problemas de la persona que te quieren comprar, ¿ok? Tienes que tener técnicas de persuasión. El lenguaje que vas a utilizar tiene que ser persuasivo. Y también aquí influyen los elementos tecnológicos. Y elementos tecnológicos pues que están hoy a la vanguardia y que llegaron para quedarse y que no se van a ir porque la pandemia ha acelerado toda esta utilización de elementos tecnológicos. Ya las personas están comenzando a comprar más celulares para lo que sea, ¿no? Para sus estudios principalmente, ¿no? Pero también para los negocios. Las empresas les ha tocado pues surtirse más de dispositivos tecnológicos para poder atender mejor a su clientela. También debes entender, y como te lo dije al principio, que lo que queríamos era trabajar menos y vender más, entonces es importante automatizar todos los procesos que vamos a llevar a través de WhatsApp. No solamente vamos a utilizar WhatsApp, sino que vamos a utilizar otras herramientas. Entonces, aquí en todo este proceso de automatización juega un papel muy importante lo que son los bots. Y vamos a utilizar bots para automatizar ventas. Robots que vamos a programarlo con un lenguaje especial, con un guión de venta especial que tiene técnicas de persuasión y que tú vas a poder utilizar. Y la recomendación que te hago es que que hagas un híbrido entre la respuesta humana, o sea, tú puedes responder, pero también puedes ayudarte del bot, ¿no? Incluso tú como respuesta humana ya puedes tener algunas respuestas preelaboradas que puedes entregarle a las personas cada vez que ellos te hagan una pregunta y como por lo general las preguntas casi son las mismas entre una y otro usuario, pues vas a poder responder con autoridad y muy asertivamente. Bien, como te venía diciendo, hoy en día la comunicación es omnicanal, ¿no? Hay diferentes formas de comunicarnos con nuestros prospectos, con nuestros clientes. Y pues entre ellas encontramos el email todavía que sigue muy vigente, llamada telefónica, a través de Messenger, a través de WhatsApp, a través de Telegram online, a través de mensajes de texto, a través de web chat, en fin. A través de tu página web te pueden escribir si pones allí un chat también. Y pues tenemos múltiples canales y no sabemos por dónde responder. A veces las personas llegan y me escriben, oye Luis, te mandé un mensaje. Y yo, pero ¿por dónde? No sé por dónde, entonces comienzo a buscar dónde está el mensaje hasta que, bueno, lo encuentro, ¿no? Todo esto, lo que nosotros hacemos a través de un software es integrarlo, que todo nos llega a una sola parte y posteriormente tú puedes acá al final, a través de este software, responder a todos estos canales desde un solo canal, una sola línea, ¿ok? Todo te llega allí centralizado y tú vas a poder vender. Entonces, te voy a enseñar cómo utilizar la venta para WhatsApp, pero lo vas a poder utilizar con todos los canales de ventas que tú quieras. Mientras más, mejor, porque vas a poder ofrecer un mejor servicio a tus clientes. Y bueno, los datos que nos lleguen aquí también van a tener la posibilidad no solamente de que tú les respondas, sino que también vas a poder esos datos llegar hasta el CRM. El CRM ya ustedes saben que es un software que es para atender a los clientes, es para gestión de clientes, de prospectos. Y bueno, también vas a poder ver todos los datos, vas a poder armar una base de datos muy grande
y vas a poder tener todos los datos de contacto de la persona, de tu futuro cliente. Y también vas a poder tener equipos de venta si tú lo quieres. Porque desde este mismo software tú vas a poder tener 3 o 4 personas y vas a poder tener un call center virtual y vas a poder responder a todos estos canales. Y estas personas no importan el lugar que estén. Yo puedo tener un vendedor en Perú, uno en Colombia, otro en México y todos van a atender a un cliente que viva, qué sé yo, en España. ¿Ok? Entonces, y se pueden alternar, porque tal vez tú tengas un equipo, no de ventas, pero también tienes un equipo de soporte. ¿Ok? Entonces vas a poder vender, pero si en algún momento necesita esta persona soporte, entonces tú puedes transferir la comunicación entre tú que vives aquí en Colombia y el técnico de respuesta que vive en Venezuela, por decir algo. Y el cliente no se va a dar cuenta que interactúa entre un usuario y otro. Va a sentir que tú eres la persona que le está respondiendo, ¿vale? Entonces todo esto nosotros lo vamos a estudiar en este curso. Es un curso largo, pero aquí vamos a estar porque lo que quiero es entregarte mucho contenido para que tú puedas ver de qué forma lo vas a utilizar.